estamos en el mes de febrero, estamos en el mes de vacaciones, en donde todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Sí. Inclusive los concejales de la banda también. Un poco para hablar sobre el tema qué es lo que está pasando en la banda. Agradecemos mucho la presencia del concejal de la ciudad de la banda por Libres del Sur, Patricio Augusto. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, a la audiencia en especial. La verdad que siempre es una alegría enorme poder venir aquí a la radio de los santiagueños a debatir algo que por ahí es bastante triste, como es la realidad que le toca atravesar a la ciudad de la banda, ¿no? Decía hace unos instantes nada más, están todavía de vacaciones los concejales. Sí, todavía sigue el receso, que debería, en estos próximos días debería restituirse, pero bueno, justo nos toca además el fin de semana largo, claro. Así que seguramente el llamado a las sesiones preparatorias va a ser la semana siguiente para la próxima, digamos. Terminó, digamos, el 2025 en el Consejo Deliberante un tanto convulsionado, el tema presupuesto, que finalmente fue aprobado, pero con muchas observaciones, ¿no? De alguna manera. Sí, el presupuesto la verdad que ha entrado más bien ya en el 2026, en los primeros días de enero, y la verdad que nos parecía que es un presupuesto que no contempla la realidad misma que atraviesa la ciudad, un presupuesto que no tiene, que no pone en prioridad las cuestiones fundamentales que le toca atravesar a los bandeños, digamos, lo que se demanda para lo que es iluminación es muy poca plata, lo que son obras de infraestructura es muy poca plata, y después hay gastos que por ahí no entendemos la realidad, que es una suma cercana a 600 millones de pesos en lo que es festivales, protocolos, cuestiones por ahí menores, ¿no? Entendemos que hay una situación de crisis que le toca atravesar a todo el país y que los municipios no están exentos de esto, pero claramente hay que priorizar justamente lo importante, ¿no? Y lo importante hoy por hoy es que tenemos una ciudad que está llena de microbasurales, una ciudad que no tiene iluminación, una ciudad que si se rompe una calle queda así, que en esta época de lluvia se han empezado a generar más baches aún en las calles de tierra y que no se han arreglado y todo indica que no se van a arreglar tampoco, entonces nos parece fundamental priorizar en esas cuestiones que hacen al día a día de los bandeños a otras cuestiones quizás no tan importantes, ¿no? Tanta plata para los festivales, no es que yo no soy un opositor a festivales, nada por el estilo, porque entiendo que la gente también debe divertirse, pero digo que sea un poco más equilibrado. Mucha plata, digo, para festivales o algo así por el estilo. Sí, sobre todo para festejos. Teniendo en cuenta sobre todo que el festival más importante que tenía la ciudad y que también marcaba una agenda tanto a nivel provincial como nacional no se va a realizar, que es la Salamanca, claro, por tercer año consecutivo, porque si esa plata fuese directamente a la Salamanca, que generaba un movimiento económico de 4 o 5 días con personas que venían de afuera, con personas que iban y gastaban en comida, en hospedaje, en distintas cuestiones, bueno, se justificaba por decirlo de alguna manera. Ahora, ante esta situación en el no hay Festival de la Salamanca, entendemos que es un gasto excesivo y que una vez más no refleja realmente cómo vive el bandeño. En algún momento también estábamos haciendo mención que digamos un 2025 que fue un tanto convulsionado en el Consejo Deliberante de la ciudad de la banda, pero también por parte de los empleados, y bueno, hubo una serie de reclamos, inclusive más de protesta frente a la misma sede de la municipalidad de la banda por falta de pago para los diferentes planes, ¿no? Sí, había una situación ahí con quienes cobran los planes del municipio, en donde no se le aseguraba el cobro, o sea, básicamente se le dijo váyanse a la casa y van a cobrar de todas formas, y lógicamente esto generó cierta incertidumbre en los trabajadores que más que nada querían primero asegurarse que iban a seguir cobrando, entendiendo la situación de crisis que se vive y además también teniendo la certeza o no de que iba a suceder, ¿no? Lo cual significaba un grave problema para el día a día del trabajador puntualmente, ¿no? Y que una vez más refleja este manejo poco claro, falta de comunicación por parte del Ejecutivo Municipal, que constantemente trata de mandar mensajes a medias para ver qué provecho puede sacar, ¿no? Augusto, ¿qué prevén para el 2026? Digamos a nivel Consejo Deliberante, ¿no? A eso estoy haciendo referencia. Nosotros entendemos que tiene que ser un año muy caldeado, es un año que tenemos elecciones además, donde vamos a elegir las futuras autoridades del municipio, y entendemos que es un año caldeado, además sobre todo más allá de la contienda electoral, que lógicamente siempre le agrega un poco más de leña al fuego, por decirlo de alguna manera, sino también por la situación que atraviesa el ciudadano. O sea, por un lado tenemos que los trabajadores del municipio vienen con el aumento de sueldo atrasado, digamos, hay que ver ahora en este mes que se define el aumento de los empleos públicos si se le va a cubrir o no el total del aumento
establecido por la mesa de diálogo. Puede haber una sorpresita. Puede haber una sorpresita y que hay que tener mucho cuidado, digamos, hasta que no esté la confirmación oficial, por decirlo de alguna manera, no hay que confiarse justamente. Y también tenemos la cuestión que recién te comentaba, digamos, de las cuestiones infraestructurales, de las cuestiones que hacen a la limpieza de los lugares, a la cuestión incluso que hacen a la contención de los vecinos, en donde desde la actual gestión no se viene llevando adelante y creemos que es fundamental empezar a dar respuesta en eso porque hace la cotidianidad del trabajo del ciudadano, ¿no? Claro. Cuando empiezan las sesiones de los concejales, ¿cómo encuentra el diálogo en relación a todo a los distintos bloques y también con el ejecutivo, con el vecino? ¿Cómo circula esa virtud en la banda? Con el Ejecutivo Municipal no hay ningún tipo de diálogo. La verdad que nos ha costado horrores poder hacer que los funcionarios públicos del Ejecutivo justamente se hagan presentes en el Consejo Deliberante. De hecho nos deben, por lo menos al bloque de Libres del Sur, nos deben 14 pedidos de informe, porque justamente al no tener acceso a la información pública o información que debería ser pública, tenemos que recurrir a estas herramientas que es el pedido de informe para que nos comuniquen cuál es la situación sobre distintas situaciones y se niegan a mandarnos, ¿no? Entonces es un gran problema porque justamente no sabemos cuál es la situación del municipio ni tampoco quieren escuchar las soluciones o posibles soluciones que le damos, ¿no? O sea, no nos olvidemos también que lógicamente al haber un municipio ausente en los barrios, cada vez que los concejales estamos en los barrios, los vecinos vienen y nos acercan por ahí proyectos que son más propios del Ejecutivo que del Legislativo, como es el arreglado de un foco, la limpieza de una esquina, el que pase la máquina, la motoniveladora por tal calle, que por ahí es más propio justamente del Ejecutivo, pero terminamos receptando nosotros ese reclamo y llevándolo al Consejo Deliberante. Claro. Y desgraciadamente después no se cumplen esos proyectos que son aprobados debidamente, ¿no? Aprobados, pero no llega a concretarse, claro, no llega desde el Ejecutivo. Digamos, ahora, a ver, más allá de lo que es la ciudad de la banda, Augusto, le quiero consultar desde la mirada de un joven, ¿no? De un joven que seguramente tiene sus amigos, que seguramente muchos de ellos, profesionales o no, comienza a abrir el camino para el orden laboral. Hay una reforma laboral que ha sido aprobada en senadores. Me gustaría saber su opinión con respecto a este tema específicamente. Digo, de la mirada de, un político, de un concejal específicamente, pero más allá de eso, un ciudadano joven. Mira, primero que nada hay una reforma laboral que el motivo que se da a esta reforma es una excusa, es una mentira, ¿no? Porque se dijo que a través de esta reforma laboral se iban a generar nuevas fuentes de trabajo y es una mentira. O sea, las fuentes nuevas de trabajo que necesita el país, porque lógicamente hay un estancamiento que viene no solamente de este gobierno, sino de experiencias anteriores también, que viene frenado, por decirlo de alguna manera, la creación de nuevas fuentes de trabajo se va a hacer en base a la dinámica de la economía. Digamos, cuando haya una economía que avanza, que crezca, que existe consumo y todos los ítems necesarios, recién ahí se va a empezar a crear nuevas fuentes de trabajo, digamos, ¿no? No por quitarle derecho a los trabajadores se van a generar fuentes de trabajo nuevas. ¿No crees que la legislación no influye en la creación de fuentes de trabajo? Esta legislación no va a resolver el problema que tenemos nosotros de fondo, porque básicamente estamos atravesados por una problemática. Primero, que venimos con una economía casi estancada en cuanto a generación de puestos de trabajo hace 10, 12 años, y en la actualidad tenemos cerca de 600 conflictos laborales abiertos en la justicia, es decir, empresas que están cerrando, hay casi 40 o 50 pymes por día que cierran, casi 500 trabajadores que quedan en la calle. Entonces, lógicamente, esta situación no va a resolver la problemática de generar un nuevo puesto de trabajo, muy por el contrario, va a facilitar justamente que se corra a los trabajadores, ¿no? Y no olvidemos que el tema de la indemnización las vamos a terminar pagando todos, porque se va a pagar con la plata del ANSES, justamente, digamos, claro. Se va a desfinanciar la caja de los jubilados, que ya están mal pagos los jubilados, claro. Se va a desfinanciar justamente esa caja tan sensible para pagar las indemnizaciones, dándole de alguna manera facilidad a las grandes empresas para justamente seguir corriendo gente y generar un problema mayor, que es cada vez que una persona se queda sin trabajo es un problema, porque esa persona no solamente tiene problemas todo lo que refiere a la cuestión personal, sino también que es una persona que no está consumiendo y lógicamente afecta a las otras áreas, ¿no? O sea, una persona sin trabajo no va a la pollería, no va a la carnicería, no va a la verdulería y toda la cuestión, digamos. ¿Y cómo ve un joven, digamos, en estos momentos un futuro cercano, digamos?
Y la verdad que es un futuro bastante complicado, bastante complejo, porque venimos atravesando esta situación económica, en una economía totalmente paralizada, en donde al joven le queda la de emprender o la de trabajar en una aplicación, digamos, ¿no? Y por un lado tenemos que hay un montón de jóvenes y personas mayores, incluso también, que están trabajando en las aplicaciones como Uber, Rappi, etcétera, lo que hace que sea menos redituable también, porque haber mayor cantidad de conductores de Uber, por ejemplo, hace que la ganancia sea menor, por decirlo de alguna manera. Y después el tema de emprender. Hoy en los barrios se ve casi de manera cotidiana la cantidad de vecinos que están vendiendo comida o bien traen cosas de afuera para vender aquí, distintas cuestiones que también hace que el negocio en sí no sea tan redituable, ¿no? Entonces como que hay una complejidad porque lo poco que hay dando vueltas se lo disputan muchas personas, claro, y hace que no sea redituable. Pero también puede llegar un cuello de botella, ¿no? O digamos, porque, a ver, se crean estos puestos, se crean entre comillas, ¿no? O sea, emprendedores para vender, no sé, comida, pero va a llegar un momento en donde no va a haber quien se venda. Justamente vamos hacia esa lógica, desgraciadamente, en donde va a haber mayor cantidad de personas ofertando, claro, estos tipos de emprendimientos, sean de comida o de lo que fuese, y personas que no van a tener la plata para ir a hacer la compra, digamos. Pero, ¿no? Sin embargo, Augusto, la gente joven lo sigue este gobierno de Milei, ¿no? ¿O no? Sí, también hay que tener, quienes estaban antes en el gobierno tienen que tener una autocrítica y ser conscientes de que las experiencias de los gobiernos anteriores fueron muy malas, ¿no? O sea, crearon justamente una crisis de representatividad en donde el joven y personas mayores también creen que somos todos iguales, que todos somos lo mismo y que se va cambiando el discurso según la ocasión. De hecho, a ver, hay incluso personas pertenecientes al Partido Justicialista que se dice ser de opositor a la reforma laboral, que han votado justamente a favor de la reforma laboral en este momento, digamos. O sea, como que se da esa posibilidad de que voy cambiando el discurso en el camino y lógicamente eso genera un rechazo con fundamentos de parte de la sociedad, y justamente es cuando da lugar a que aparezcan estas figuras como Javier Milei, que vino diciendo voy a hacer todo lo posible para complicar la vida, y de todas formas lo apoyaron, digamos. ¿Y hay jóvenes que se arrepienten o no? Sí, seguramente sí, pero también hay una cuestión, digamos, no hay nada, por el momento no ha nacido una oportunidad nueva, digamos, una experiencia nueva, entonces es como, bueno, me arrepiento de haber votado aquí, pero ¿qué tengo del otro lado? Claro. También esa es una cuenta pendiente del arco político, de tener una autocrítica en profundidad y concreta, es decir, esto como venía no funciona más, hay que empezar a construir nuevo, hay que volver a poner a la política al servicio de la gente, al servicio del pueblo, porque justamente esa es la función principal de quienes representan al pueblo, digamos, ¿no? Y no esta cuestión de ir acomodándonos según la cuestión puntual, digamos. Y vos como concejal de la banda, ¿cómo haces para contribuir con ese cambio social que ves que se necesita? Mira, nosotros desde nuestro partido, desde Líderes del Sur, hemos mantenido en todo momento la cuestión de la cercanía con el vecino, puntualmente, digamos. O sea, nosotros visitamos los barrios de manera casi cotidiana, por decirlo de alguna forma. O sea, constantemente estamos en comunicación con el vecino, constantemente vamos a buscar nosotros al vecino, no solamente nos quedamos esperando que el vecino llegue al Consejo Deliberante, sino que también nosotros hacemos las visitas a los barrios, a los vecinos, a nuestros compañeros también, y ahí discutimos las cuestiones en un grado de igualdad, por decirlo de alguna manera, porque entendemos que también es necesario que el vecino nos vea, nos conozca y diga, bueno, estos, como se dice, estos no andan solamente en la época de campaña, sino que andan durante todo el año. Claro. Entonces nos parece fundamental esa cuestión de marcar, como se dice, marcar con el ejemplo hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Concejal, este año va a ser electoral, digamos, por las elecciones municipales. ¿Cómo prevé justamente este año desde el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Banda? Sí, desde el Consejo Deliberante va a ser un año bastante cargado, discutible, con mucha discusión, con mucho posicionamiento, sí, lo cual también es sano para la democracia, ¿sí? No hay que esquivar el debate a aquellos que dicen que hay que estar todos tranquilos. Para mi postura es algo errado, y que los lugares de debate hay que justamente debatir en profundidad y llevar discusiones profundas para, sobre todas las cosas, transformar la realidad que atravesamos en un momento tan cargado como es este año electoral, ¿no? Concejal, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias por acercarme aquí a la radio. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que reitero el saludo a la audiencia, y como decía recién, siempre es un gusto venir aquí a la radio del Santiagueño. Encantado, gracias, muy amable.